Los saludamos los dos, que tengan buen día desde Córdoba, Pato Fernández, Moni López, los saludamos. Gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, la verdad que el tema que vamos a tratar es tremendamente sensible, obviamente porque acá en Córdoba pasa y mucho. Sí. De hecho, hay grupos de padres que han ido a reclamar a los tribunales cordobeses que aceleren las causas en los tribunales de familia porque hace un año o 2 años que no pueden ver a sus hijos. Desde la teoría, ¿qué es lo recomendable para la tenencia compartida cuando mamá y papá ya no conviven o se han separado o no se llevan bien? Bueno, a ver, qué pregunta. Yo voy a dar lo mío y quiero también que Juan Manuel diga lo suyo porque él es miembro de la Comisión Directiva de Infancia Compartida. Infancia Compartida es una organización que surge precisamente para elaborar propuestas y no quedarnos solamente en la queja de no poder ver a nuestros hijos o a nuestros nietos, en mi caso. Desde la teoría dice que un niño debe ser criado por ambos padres. Te cedo la palabra, Juan. Sí, un término que venimos acuñando desde una entrevista que tuvimos con el licenciado y doctor Marcelo Severio, que es un psicólogo sistémico que nos brindó una entrevista. Si quieren la pueden ver, está en YouTube. Si ponen Infancia Compartida Atrapados, van a ver toda una serie de entrevistas, no solo a profesionales como Severio, sino también a famosos como Cecilia Dopazo, Gastón Recondo, Damián de Santos, Rolly Serrano. Ellos cuentan en primera persona cómo es, desde la perspectiva de un niño, estos conflictos que decía Pato entre mamá y papá. El término que nos pareció muy útil, que nos comentaba Severio, es la nutrición afectiva. Es un derecho para el niño tener una sana nutrición afectiva de ambos progenitores. Ahora bien, como decías vos, ¿no? La teoría y la práctica. En contextos en donde hay un desencuentro con la otra parte, se hace muy difícil mantener esta sana nutrición afectiva. Es fundamental poder siempre tener al niño, a las infancias, como prioridad. Es decir, pensarlo desde su perspectiva, no desde lo que necesito yo o lo que necesita, digamos, la otra parte. No llevarlo al terreno de los egos de los adultos, sino tratar de pensar esas complejas situaciones desde la perspectiva del niño. Cómo va a vivir nuestro hijo la separación, y en los casos en donde no hay un acuerdo y esto se judicializa, bueno, cómo está viviendo nuestro hijo la judicialización de la infancia. Creo que plantear la situación desde la mirada del niño ya habilita otro rango de acciones. El diálogo siempre es una herramienta. Y la empatía. Entonces, tener como prioridad a los niños, el diálogo, la empatía. Desgraciadamente hay todo un abanico de desencuentros que en ese abanico, en ese porcentaje, habrá un terreno en donde estos valores tienen su lugar y desgraciadamente otros en donde no, en donde se corta el diálogo, en donde ya no hay vínculo y toma predominancia la parte judicial más que la parte humana. En estos casos, sí, perdón. No, te estaba escuchando atentamente, Juan Manuel, y pienso, y es tan importante lo que decís y hacer referencia que hay que por allí dejar el ego de lado y manejar esto con una inteligencia emocional. Tan importante que los adultos, si tienen un problema, lo solucionen dejando de lado a los niños, y con los niños la bajada de línea es que sea un trato amoroso, no hablar mal de la otra persona, ya sea del padre o la madre, viceversa, y todo lo que haya que resolver lo resuelvan los adultos, pero sin involucrar a los niños. Pero creo que muchas veces las situaciones nos pasan por encima, las emociones nos ganan, y es importante la inteligencia emocional de los adultos. Me parece que es un término que, mira, como el término de Severio, para
para llevar después en el discurso la inteligencia emocional y poder educarse también, poder tener una autocrítica, decir, bueno, esto por ahí no me salió como, no reaccioné como me hubiese gustado, siempre hay una próxima oportunidad. Y también dijiste algo muy importante, que es no hablarle mal del otro progenitor. Recordemos que la infancia son los primeros 10 años de vida, es un tiempo finito, y es un tiempo en donde se va construyendo un psiquismo que después va a perdurar el resto de la existencia, que son, digamos, el psiquismo es moldeable, siempre se puede trabajar, se puede evolucionar, se puede madurar, pero esos 10 primeros años son fundantes. Y esta fundación del ser, del psiquismo, se da en función de los vínculos que establecemos. No hay constitución de la persona sin esa relación vincular con los otros, principalmente con sus figuras de apego, como son mamá y papá. Con lo cual, atacar esas figuras de apego, de referencia, con quien el niño se está constituyendo, es empezar a socavar la base que tiene el niño para construir un psiquismo sano. Es muy importante, Moni, esto que decías de no interferir en esta... sí, difícil, y volvemos al ego, porque... Claro. ¿Y sabés qué es difícil? Porque, a ver, la dificultad individual siempre va a estar, somos humanos y la libertad nos juega a favor y en contra al mismo tiempo. Pero lo que es más grave aún es que se hayan creado instituciones para mediar este tipo de situaciones, como los juzgados de familia, que por eso se llaman de familia, para diferenciarse de otros juzgados, y que estas instituciones y estos operarios de la justicia que están allí con la función de brindar un servicio a las familias, no estén a la altura de las circunstancias. Ahí yo creo que radica la mayor dificultad y tal vez lo más criticable, porque son instituciones que se han creado con ese fin, que no lo están cumpliendo. Doctora Luque, quiero preguntarle, usted es doctora en educación, ¿no? Así la Así presentó es. Moni. Sí. ¿Eso está relacionado a qué? ¿A la educación de los padres para que se porten bien con los hijos? ¿O a la educación de los hijos para que entiendan cómo se pelean los padres? Bueno, la educación nos cubre a lo largo de toda la vida. En realidad nos alcanza a todos. Creo que en este tema en particular yo estoy involucrada no solamente como doctora en educación, sino principalmente porque soy una abuela que sufre esta problemática. Tengo una nieta que desde julio del año pasado no puede ver a su papá. Y además, esa nieta, que ahora yo sí puedo ver durante 3 horas, 4 veces al mes, para conseguir esa autorización tuve que judicializar también mi pedido, ¿sí? Y mi pedido demoró entre octubre del año pasado hasta mayo de este año. Entonces, los tiempos que la justicia se toma no son los tiempos de la vida humana, no son los tiempos del apego, no son los tiempos de la constitución del sujeto. Mi nieta tenía 2 años cuando comía en mis brazos y dejé de verla desde julio del año pasado hasta mayo de este año, prácticamente 1 año. Cuando me reencontré con ella, obviamente dejó de estar en mis brazos. No resiste que la toque, porque hay todo un entramado familiar que hace que vea que el vínculo que antes existía, amoroso, tierno, querido, ya no lo es tanto, porque constituye algo sobre lo que seguramente escuchó muchas cosas, no sé qué, pero no me da un beso, por ejemplo, ¿sí? Y yo me tengo que acercar a ella y bueno, no se genera de la misma manera que con otros de mis nietos, ¿sí? Con Te entiendo perfectamente, claro. Sos parte vos de esta problemática. Aprovecho para preguntarle a Juan Manuel cómo se reconstituye esto que está contando la doctora Luque con una nieta, digo, cómo se reconstituye el afecto, el cariño, el amor, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo se trabaja, Foster, en esto? Dijiste la palabra clave, que para mí es amor. Lo primero que se me viene a la cabeza cuando escuchaba tu pregunta es una canción de León Gieco que precisamente creo habérsela compartido hace poco a Mónica,
León Gieco es un personaje que también tiene mucho amor. Bueno, él dice, el amor es tenaz y vuelve a salir como el sol. A ver, creo que Mónica logra el espacio para poder, digamos, ejercitar este amor. Esto ya un poco viene dado. El amor sano se expresa por sí mismo. Creo que por el lado de Mónica es una cuestión de tiempo. Si ella ha sido una abuela afectuosa que ha generado ese vínculo en un principio, tiene todas las herramientas para volver a recrearlo. Pienso que es fundamental que la justicia, como decía Mónica, maneje los tiempos acordes para poder acompañar este proceso de revinculación. Ahí es donde pondría el foco, en una justicia que facilite estos espacios. No pueden pasar casi medio año, poquito más, para que se genere un espacio de revinculación. Y conociendo otros casos, tengo que reconocer que ha sido rápido en comparación con otros juzgados y otras historias. Nosotros tenemos casos, perdón que te interrumpa, Juan. Nosotros tenemos casos de chicos que dejan de ver a sus padres por 4 años y que dejan de ver también a todo el entorno, la línea parental. Claro. Cuando yo judicialicé la situación de querer ver a mi nieta, tuve que también solicitar que, además de verme a mí, lo pueda ver al abuelo, lo pueda ver al tío, a la tía, a las primas. Es decir, todo ese entramado está autorizado para verla. Pero muchas veces uno no sabe eso y solamente pide que la pueda ver la abuela. Entonces hay, por un lado, un conjunto de, diríamos, circuitos laberínticos que no facilitan que nos podamos reencontrar con la parte nuestra, ¿no? Que es nuestra descendencia, ya sea como padres o como abuelos. Pero además de ese laberinto tiene trampas, ese laberinto está demorado, circula en un tiempo que no es el tiempo nuestro. Les aseguro que un día nuestro, sin ver a nuestros niños queridos, no es el mismo día que pasa un secretario o un juez o un defensor de menores en su despacho. No es lo mismo, son 24 horas totalmente diferentes. Aprovecho para preguntarte, ¿han hecho algo, Mónica, ustedes, familiares, se han reunido, han logrado ser escuchados en la justicia de Córdoba para que esto mejore, se acelere, sea más rápido? Porque realmente la mora judicial que hay en los tribunales de familia da miedo. Mira, en primer término hay que tener en cuenta que no existe estadística. O sea, Córdoba no tiene estadística de cuánto tiempo demora entre la entrada de un caso y su resolución. No existe. Es algo que vamos a solicitar. Todas las organizaciones que han actuado hasta ahora, algunas con mayor o menor organización, han estado padeciendo la misma problemática que nosotros estamos planteando hoy y que se conocen bajo diferentes nombres. La diferencia es que nosotros ahora estamos trabajando por la elaboración de protocolos que agilicen el tránsito del expediente. Estamos trabajando también por concientizar a los docentes y fundamentalmente para generar que todos entendamos que el derecho de criarse viendo y recibiendo el afecto de mamá y papá es un derecho proclamado por la Convención de Derechos Humanos del Niño, que expresamente en su artículo 8 y 9 lo indican así. Se trata de una convención de derechos que ha sido adoptada por la mayoría de los países en el mundo y sin embargo esta problemática sigue estando presente en todos los países. No es tampoco una problemática netamente cordobesa ni argentina. Lamentablemente atraviesa a todo el espectro humano porque todos en algún momento tenemos esa especie como de confusión mental de creer que el niño nos pertenece solamente a nosotros
y entonces excluimos al que no convive con nosotros. Y además, recientemente existe la posibilidad de hacer denuncias muy graves, falsas, que no tienen ningún tipo de consecuencias. Es decir, yo puedo, Pato, ir al juzgado y decir que me he sentido agredida y me he autopercibido como agredida por tus preguntas y que por lo tanto pido una restricción de contacto con vos porque yo me percibo siendo agredida por vos y a eso lo considero violencia y por lo tanto te van a citar, te van a dar una exclusión de aproximadamente 3 o 6 meses sin ningún otro tipo de penalidad, pero a mí, que hice la denuncia falsa, nunca me va a pasar nada. Sí, ¿Se nada. comprende esto? Es realmente patético, vergonzoso, atroz para las personas. Juan Manuel, para ir cerrando, ¿se puede cambiar esto en algún momento, en el corto plazo, o hay que esperar un siglo para que las cosas mejoren? Bueno, ahí entre el corto plazo y el siglo está la militancia y el corazón puesto en lograr que sea lo antes posible. Sí se puede. Yo creo que, como decía Mónica, hay un fenómeno social que no es de Córdoba, no es de Argentina, yo te diría que es de Occidente. Mirá, la familia cambió mucho y en muy poco tiempo. En 2 generaciones pasamos de que el hombre no rompa lo que Dios ha unido y era un matrimonio eterno, bodas de plata, de oro, a el concepto de familia de hoy, de familias ensambladas, familias que se constituyen 6-7 años, se separan, se vuelven a armar. Todo este dinamismo en lo familiar ha generado todo un nuevo escenario, para lo cual lo institucional todavía no se logró ayornar. Entonces, la tarea consiste en lograr generar instituciones de familia que estén a la altura de los modelos de familia y los conflictos de los modelos de familia actuales. Yo creo que esto se puede hacer, pero hay que estarle encima como cualquier otro cambio social. De hecho, porque, a ver, es importante. ¿Sabes qué está fallando, Pato? La posibilidad diagnóstica de la justicia. Porque tampoco podemos negar que la violencia no existe. Entonces, cuando el Estado y los juzgados abren sus puertas para escuchar lo que pasa en el seno familiar, reciben una enorme cantidad que los colapsa de denuncias y todavía no tienen las herramientas para ver la especificidad del caso por caso. Entonces tratan a todos los casos por igual y acá es donde se genera la terrible injusticia de nietos como el de Mónica que quedan en un sistema atrapados y las medidas judiciales que se están tomando no son las necesarias para ese caso puntual. Entonces, el cambio en dónde tiene que estar, principalmente en las herramientas para diagnosticar qué es lo que pasa en cada expediente. Claro, bueno, diagnóstico, porque debe haber denuncias falsas y hay otras denuncias que no lo son y que corresponde esto de que por allí se me ocurre un padre que es violento, que abusa, bueno, en ese caso sí se restringe y se priva al niño de verlo, pero hay un montón de casos que no, que hay denuncias falsas y el padre queda excluido o la madre y todo el entorno familiar y eso es lo que tiene que cambiar. Y también por allí yo pienso que más allá de los plazos de la justicia, lo importante que es que cada adulto trabaje en uno, ya sea buscando herramientas para tener una mente sana, tener una calidad de vida y pensar en el niño que él ama a papá y a mamá fundamentalmente y que quiere estar con los dos y que la vida, las separaciones siempre son dolorosas y siempre está el ego y hay situaciones conflictivas, tratar de correrse de ese conflicto y cuidar la cabecita de los chicos. Eso es clave y es fundamental, ya sea buscando psiquiatras, psicólogos, las herramientas que uno pueda tener a mano para poder llevar esa situación de la mejor manera. Bueno, Mónica Luque, Juan Manuel Foster, enorme agradecimiento por la nota, muy interesante, muy interesante. Seguramente lo vamos a estar convocando en algún momento, que pasen un lindo viernes y gracias por el contacto. Estábamos escuchando de fondo a León Gieco con el tema El Arrepentido, el tema que citaba. Sí, de Cortina. Exactamente, lo estábamos poniendo de fondo. Mañana ¿sí? hay una charla, Pato, ¿sí, Mónica? ¿Puede ser? Dos cosas antes de cerrar, por favor. Primero, los comprometo que nos vuelvan a llamar porque esto recién empieza. Bien. ¿Sí? Bien. Segundo, mañana en la explanada del Patio Olmos, a las 18 horas, nos reunimos los que estamos viviendo esta problemática para visibilizar. Bien. Porque yo les digo sinceramente, tengo una trayectoria profesional bastante larga y una larga vida también. Y sin embargo,
no sabía que existía esto hasta que me pasó a mí. Claro. Así es que hay que visibilizar esta problemática, tenemos que dejar saber a la sociedad que es necesario aprender a separarse, que los hijos no son propiedad de nadie y que esto de aislar del vínculo amoroso a un niño de su padre no conviviente genera trastornos psicoemocionales que perdurarán a lo largo de toda la vida. Así es que hay que trabajar por esto. Bueno, gracias, muchas gracias, chicos. Gracias, Gracias. Juan Manuel, gracias, Mónica. Vamos Gracias al a corte, ustedes. director. Nos vamos al corte, Lejos de ti, con un tema musical. Así es, con Brisas del Norte, que vamos a estar charlando con ellos en el próximo bloque. Dale, Una ya visita. venimos.